Bueno, volví por si acaso puedo terminar este live porque... Hola, hola, buenas noches. Bueno, vamos a ver si puedo seguirte con el live. Tuve que cortar el live porque tenía que limpiar. Me dejaron justo un perrito que está enfermo, entonces me mintieron. El perrito tiene problemas. Y es ruidoso, ahí está rascando. A ver. Bueno, ahora sí, vamos a retomar. Ya habíamos retomado el live desde el punto de vista de... perdón. Pensé que lo habíamos hecho. Bien. Habíamos retomado entonces el tema de Jesús de Pablo, que no es el Mesías. Estábamos en eso, ¿no? Tapa la pantalla para que llegue más gente. A ver si podemos hacer el live como la gente. Cuando no es una cosa, es otra. Bien, tapa la pantalla para que llegue más gente o voy a tener que volver a cerrar el live. Nos tienen en 34 y no quieren que subamos. Pero vamos a subir igual. Igual ya es tarde, así que voy a hacer un live como 1 hora, más o menos. Bien. Jesús de Pablo no es el Mesías, ni tampoco el verdadero Jesús. Eso es un tema delicado para muchos que están muy todavía pegados a los dogmas y las doctrinas. Pero hoy lo comprendemos mejor. Lo que quiero aclarar hoy es que el Jesús de Juan, es más, ni siquiera me tengo que ir al código sinaítico. Solo con la misma Biblia Reina Valera o Getaway o lo que sea, nos damos cuenta. Tapa la pantalla para que llegue más gente. Otra vez
Me acaban de mandar otra advertencia. El sistema no quiere que les diga la verdad. Ujú. Bien. Habíamos leído que Jesús no podía ser el Mesías judío porque nunca logró concretar ninguno de los 8 o 10 requisitos más importantes, incluyendo que volvieran todos los judíos a su pueblo, a Israel. Construir un tercer templo. Y todo eso que conocemos nosotros que es necesario para que el Mesías judío sea reconocido como tal. Y es bueno que entendamos esto para que nos quede clarito por qué no es. Hola, hola, hola Roberto, ¿cómo estás? Estoy esperando que llegue más gente porque hay muy pocas personas. Vamos a esperar a que llegue más gente. Tapa la pantalla. Saludos de nuevo. Tapa la pantalla. Cuando toco el tema de Jesús, los aleluyos se esconden. El sistema se asusta. y no nos dejan con nada de público. Parece reunión de ex compañeros. Estoy que cierro de nuevo el live. Es que me acaban de mandar una advertencia con menos de 30 personas. O sea que este TikTok es una basura, pero... Saludos Roberto, ¿cómo estás? Bien, oye, gracias por, como siempre, yo siempre voy a ser agradecido de ti, de tu trabajo, de todo lo que tú haces por las personas, por todos los que nos enseñas a que nosotros podamos proyectar algo diferente. Así que eso, pues, y quería acotar una cosa bien cortita ayer con el tema del libre albedrío para no darle tanta vuelta, que mucha gente a lo mejor aún no puede entender o comprender cómo funciona realmente el libre albedrío, como pasó en el caso de la inoculación del 2020. Muchas personas dicen que la obligaron, que fueron engañadas, que fueron manipuladas y fueron igual a inocularse, ¿cierto? Porque Claro, nadie los obligó, los exacto. presionaron, los coercionaron, los engañaron, como quieran, pero nadie los obligó. Nadie los obliga. Esto es lo mismo, sí, es lo mismo que con el tema del libre albedrío. Acá es lo mismo, nosotros hay personas que no nos decidimos no inocularnos porque teníamos algo de conocimiento, que sabíamos lo que podía suceder. No tiene enfermedades para que la gente no esté asustada, no tiene sida, no tiene vacuna del mono, no tiene nada. Tiene metales que cumplen una función como conductor eléctrico dentro del cuerpo humano para que la gente no se asusta. En pocas palabras, el conductor para ser el día de mañana manipulados a través de un control mental estilo MK Ultra. Claro, Entonces, justamente. entonces, a eso es lo que yo quería llegar. El tema del libre albedrío, a nadie los obligan. Todos tienen libertad de elegir, sea o no sea manipulado. Pero que a nadie los obligan, porque a nadie lo obligaron. Te coercionaron. Tenías miedo porque no querías perder tu trabajo. Tenías miedo porque querías viajar y no querías perder tu viaje. O sea, en el fondo siempre decidiste, independiente que haya sido buena o mala decisión. Claro. Lo que pasa es que el tipo de anoche que enseña, hace cursos de esto, de teorías de conspiración y todo, le enseña a la gente que primero nacen todos muertos, que son todos muertos, Oh, según la ley de terrible, la capitanía. terrible. Eso le enseña, Oh, según la ley de la capitanía y todo lo del número que te dan a ti. No son todos muertos y naces muerto y siempre estás muerto aquí en la tierra y que tu libre albedrío sí existe, pero cuando te hackean no existe.
Yo le digo, espérate. No, pues eso no es. O sea, tú me estás diciendo que sí, claro, porque si una persona está hackeada no tiene libre albedrío. ¿Ok? Y si tú naciste hackeado o no hackeado. Porque ese es el punto. Toda la gente que está en el live, todos fuimos hackeados alguna vez porque pertenecíamos al sistema. Todos, Ujú. todos. Si el libre albedrío no existiera, no estaríamos aquí enfrentando al sistema. Quiere decir que el libre albedrío existe siempre y siempre tienes la opción de decidir tomarlo o no. Tú decides siempre. Por lo tanto, siempre existe el libre albedrío. Entonces, y el hecho de que él se sienta que está cuestionando el sistema significa que existe el libre albedrío. Pero, si él dice que las personas que son hackeadas no pueden acceder a su libre albedrío, no, no es así. No, porque él también fue hackeado, igual que todos nosotros. Si él Yo accedió a su pienso libre igual que ti. albedrío, Claro. ¿cómo? Yo pienso igual que ti, Dario, perdona, perdona. Claro, porque es así. Es así, el libre albedrío existe independiente de la decisión que tú tomes. Sí, existe igual. Exacto. Ya eso es lo que yo quería, por eso yo explicaba y exponía. Saludo a Carlita todo esto, perdón, buenas noches. Y saludo a la mamita. Yo a eso quería llegar, que con este tema, ponerme en este caso un ejemplo, porque de repente la gente no puede entender. Y el ejemplo más claro es el tema de la inoculación. 2020. Claro, A nadie los obligaron, por mucho que digan a mí me obligaron, no, a ustedes los coercionaron, nos manipularon, los engañaron, pero a nadie nos obligaron. Por lo tanto, la decisión siempre estuvo en tus manos. Yo me claro. decidí inocular para no perder mi trabajo, ok, perfecto, tu decisión, tú asumes las consecuencias, lo que tú quieras. No se van a morir para que no tengan miedo, porque hay varios canales de TikTok que dicen que se van a morir porque les pusieron SIDA, y eso es mentira, eso es para volarles la cabeza, para mantenerlos en un estado de baja vibración, eso es mentira, es solamente es un conductor eléctrico interno, que es parte del sello de la bestia, pero no es que Exactamente. tengan el sello de la bestia, pero no es que tengan el sello de la bestia, no lo Ujú. tienen. Exacto. Esta es una prueba, esta prueba les va a servir para que el día de mañana ya saben cómo tienen que reaccionar y cómo tienen que racionar frente al engaño, a la manipulación, porque esto no es obligatorio, entiendan eso, no es obligatorio. Todo esto es coerción solamente, donde a ti te dicen, ¿qué prefieres? ¿Prefieres tener tu dinero o perder tu viaje a Europa o tener el Claro. sello de la bestia? Muchos prefieren tener el sello de la bestia. Obvio. Y además que como, imagínate, el año 2028 ya Jesús no vuelve, comienzan a masificar todo lo que es la nanotecnología, el transhumanismo como algo positivo. Al principio van a cuestionar y después van a decir, bueno, ya no volvió Jesús, por lo tanto no va a pasar nada. Además, ellos los que están detrás de todo esto son judíos, entonces es el mismo Dios de nosotros, ¿entiendes? No van a sentir que lo están engañando, van a sentir que es algo positivo, porque lo que se viene es el tiempo de paz. Porque eso es lo que quieren ellos quieren Claro. los 1000 años de paz. El, la- Es que viene esa, el mundo, viene esta famosa era dorada. Nosotros ya claro, sabemos cómo funciona, que esa es la diferencia, que fue un cambio de administradores, como dijimos, de oscuridad hacia la luz. La luz falsa, obviamente, fue una luz de luciferina, portadores, que es la era portadores dorada que justamente. ellos dicen preparar el cuerpo, y lo dicen tú, lo vas, las personas lo van a escuchar en todos los programas de New Age, que dicen prepara el cuerpo para saltar de carbono a silicio, y te lo dicen, y como la gente no Claro, entiende, piensa que vamos a ir a un viaje de la quinta dimensión. Van a ir a un viaje a la quinta dimensión, pero dentro del programa de la inteligencia artificial, dentro del cubo. claro, justamente. Justamente, es ahí donde vas a estar, no tendrás nada y serás feliz. ¿Mm? Ese es el punto. La felicidad, como decía ayer un supuesto teólogo, le decía yo, claro, no tendrás nada y serás feliz. Le dije yo, ¿has escuchado eso? Y ahí quedó. Pero es que es verdad, en Eso, realidad, bueno, justo lo que quería leerles ahora estaba relacionado con esto, que ni siquiera necesito el código sinaítico. Justo colocaron algo en el grupo y yo lo leí, bueno, lo había leído ya en todo caso, pero le pegué otra leída y de repente reparé en algo que no me había fijado. Y ahora me di cuenta. ahí, me, Y, ahí me y carga hablar solamente, algo sigue, sigue, ¿cómo? sigue, te escucho. No, Te nada, escucho. voy a hablar sobre la diferencia entre el Jesús histórico hollywoodense de Pablo, que aparece en Ok. Mateo, que aparece en todos esos apóstoles que nunca caminaron con Jesús, versus el Jesús de Juan.
el Jesús de luz. Claro, porque Jesús nos deja varios tips, varias cositas, varios secretitos ahí, incluso decodificados y traducidos a veces de manera al español, pero aún así se puede rescatar algo. Y lo que quiero hacer ahora es rescatar justamente esta parte que es muy importante, que a lo mejor la gente no se ha dado cuenta, pero es importantísimo. ¿Por qué? Porque incluso hasta lo más visible podemos notar de que el Jesús de Juan no tiene nada que ver con el Jesús histórico que nos mostraron en Hollywood o el que aparece en los evangelios. Ujú. Esa es la diferencia. Claro, yo por eso, claro. No, y yo por eso quería un poquito eso, acompañarte y que la gente pueda entender cómo funciona realmente el libre albedrío, que no tiene nada que ver con que están hackeados, que nacen muertos, no, eso es mentira. Todos siempre han tenido vida. Ustedes han preferido estar dormidos, estar bajo el control de la ilusión, porque les gusta y no es malo. O sea, acá nadie los cuestiona. Si tú quieres estar bajo la ilusión, perfecto. Pero nosotros estamos enseñando a las Claro, personas que han sido llamadas, que han sido elegidas, que han sido tocadas para despertar y poder crear una nueva, entiendan, una nueva realidad, porque la realidad es plástica. La ciencia lo dice bien claro, el átomo tiene un 99% de vacío, o sea, tenemos un 1% de una realidad que existe, que es dentro del 99% del vacío, imagínense. imagínense, todavía hay mucho por hacer, Claro, así mucho que por hacer. vamos cambiando la realidad, trabajemos con amor y yo, ¿por qué lo recuerdo yo el tema del libre albedrío? Porque pasó ahí me da de repente un poco antes me daba pena, ahora no, yo lo veo como decisiones personales, que pasó con mi hermana y que decidió inocularse para ir a un McDonald's. Y dije, tanta es la necedad, tanta es la Así tontera, es, así es. tanta es la tontera. Y le insistí y le expliqué y después con el tiempo se dio cuenta que había sido manipulada porque hay un premio Nobel francés, que fue el descubridor del SIDA y que dijo que al final, y premio Nobel, porque a la gente le encanta que hablen de las personas que sean premio Nobel, porque te dicen tú no eres médico, tú no estudiaste ciencia. Hay un premio Nobel que dijo que el engaño del COVID, que el COVID era un engaño. Y a él Ajá. lo quedó lamentablemente a las 2 semanas lo mataron y es parte de exponer la verdad. Entonces es hora Justamente, de que las personas ya entiendan y cambien ese chip, po. Lo cambien ya, ya es no, hora de decir basta ya, ¿hasta cuándo? Al que quiere. claro. Pero la persona está bien, pero aquellos que se dicen líderes despiertos, que vengan con un cuento como que están todos muertos, como que el libre No, albedrío existe pero es condicionado, entonces ya no es libre albedrío. Hay exacto. algo que la gente no sabe. Para los extraterrestres, para todo lo que son las entidades que controlan a través de tecnología al ser humano, lo más importante, el arma más poderosa que tiene el ser humano es el libre albedrío. Para ellos, esa ley es lo más importante. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros revelarnos y hacernos cargo de nuestra luz creadora. Y cuando eso sucede, nos liberamos. Es por algo que nace el concepto del problema de los tres cuerpos. Aunque ellos lo camuflan en una especie de historia extraterrestre, lo que están hablando realmente ahí es sobre nuestra capacidad de cuestionarlo todo, del libre albedrío. Ese es el problema de los tres cuerpos, para controlar los tres cuerpos. Y es eso lo que nosotros tenemos que entender, porque cuando un ser humano despierta, puede despertar a 10, 20, 30 al mismo tiempo, 40 y así. No, y es Como una... importante esa luz que tiene, y es importante esa luz que tiene el ser humano porque la expansión de creatividad es enorme, no jamás se va a comparar a una máquina, porque la máquina lo que hace es controlar esa luz, contenerla dentro de esta pila energética en el simulador y la Ujú, controla de acuerdo a lo que la máquina va creando. Pero claro, nosotros, sin tener un control, nosotros tenemos una expansión totalmente enorme. Podemos crear cosas maravillosas. Por eso le digo, es hora de hacer ese cambio de aceptar de que han sido elegidos y, no te- y claro. de botar los velos del miedo, porque ya estamos acá, y estamos yo creo que en el último proceso de este gran salto que se está dando en conciencia. Perfecto, perfecto. Bien, gracias Roberto. Como Gracias, Tiderio. voy a hacer un live cortito porque es muy tarde aquí y justo me pasó lo del Sí, perrito y ya estaba
estaba con poco tiempo, así que voy a terminar la exposición, que no es tan larga tampoco, pero para que veamos, comparemos a los dos Jesús. Gracias, Roberto, un abrazo, Vale, cuídate. vale, abrazo, cuídense, chao, un saludo. Agradecemos a Saludo a Roberto por Carlita esta... Gracias, nuevamente. gracias. Gracias, Roberto. Agradecemos a Roberto por subir a conversar con nosotros un ratito más. Así aprovechamos de... Esperábamos que llegara más gente. Gracias, Roberto, por esa buena onda. Bien, entonces vamos a hacer la comparación. ¿Por qué el Jesús de Juan es diferente? ¿Y por qué el Jesús de los apóstoles que nunca caminaron con él, todos los que estaban con Pablo, se ponen de acuerdo? Es sencillo, porque el Jesús de los otros apóstoles es el Jesús que nos manipula. Y el Jesús de Juan es el Jesús verdadero. Recuerden que incluso el más pequeño va a ser visto como el más grande. Pero vamos a ver esto. Pedro nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Eso es lo más importante, ladrón en la noche. Lo notamos hace un ratito. Ladrón en la noche. ¿Bien? ¿Lo notaron? Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ese es el supuesto arrebatamiento. Dice después, el cual los cielos pasará con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Elementos ardiendo, ustedes saben quién es el Dios del fuego. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Sabemos de nuevo quién es el Dios del fuego y quién es el Dios de la luz, ¿no? Aquí tenemos fuego quemado. Bien. Ahora vamos a ir a Mateo. Mateo dice lo siguiente. Velad, anoten, tienen que anotar. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría de minar su casa. Bien. Una vez más, llega como el ladrón. Bien. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bien. Entonces el Hijo del Hombre, Mateo, viene como ladrón también. Viene como ladrón. Entonces tenemos que en Pedro Jesús viene como ladrón y en Mateo Jesús viene como ladrón. A ver, colóquenlo ahí. Bien. ¿Anotaron? ¿Anotaron? En Pedro, la segunda venida, que es la clásica, ¿no? Vendrá como ladrón en la noche, ¿bien? Y serán quemados y quemados todo lo que no esté de acuerdo con eso. Y en Mateo también viene como ladrón en la noche. ¿Escucharon? Póngala ahí. Como ladrón en la noche viene con los demás apóstoles. Con Juan vamos a leer qué nos dice Juan acerca de esto. Juan nos dice, para entender a Juan y entender al verdadero Jesús y la advertencia que Jesús nos hace. A ver, voy a leer de nuevo. Bien, presten atención. En Pedro dice, vendrá como ladrón en la noche. Los quemarán y habrá un montón de cosas más. Y en Mateo dice, viene como ladrón. Por lo tanto, ese es el arrebatamiento. Coloquen ahí ustedes, arrebatamiento. Ese es el arrebatamiento, la segunda venida que dicen ahí, de falsa forma. ¿Bien? Bien. Ahora veamos cómo Jesús nos advierte. Veamos cómo el verdadero Jesús nos advierte en Juan. Veamos lo que nos dice Jesús de manera muy inocente. Escuchémoslo en Juan, al verdadero Jesús. Escuchemos al verdadero Jesús en Juan.
Este que aparece en Mateo y aparece en Pedro, en Lucas y todos los demás, Pablo, es un falso Jesús. Bien, escuche lo que dice Jesús verdadero. Dice, en la parábola del buen pastor, Jesús el buen pastor. Escuchen bien. Este es el verdadero Jesús. Nos dice, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Anoten. Jesús nos dice, en verdad, y nos advierte, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, o sea, por la puerta, ¿entienden? El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ahí está. ¿Entendieron? O sea, el ladrón no es Jesús. El ladrón es el que se hace pasar por Jesús en Mateo, en Lucas, en Pedro, en Pablo. Ese es el ladrón. Lo mató, pero enseguida. Se los voy a leer de nuevo. Por eso les dije que anotaran lo del ladrón. Vamos a leer de nuevo. Bien. El Jesús de Pedro, de Pablo, el Jesús de Mateo, de Lucas, de todos los que no caminaron con Jesús, porque Pedro era el cabezadura que se vendió también al judaísmo. Ese es un ladrón. El Jesús de Pedro, Pablo, ese es un ladrón, porque va a llegar como ladrón en la noche. Llega como ladrón. Y Jesús les dice aquí en Juan lo contrario. Jesús dice, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón. ¿Entendieron? Ese es ladrón y salteador. O sea, ese Jesús de Mateo, de Lucas, de Juan, de Pedro, de Pablo, ese es ladrón. Ese no es el Jesús verdadero. Y luego les dice, pero el que entra por la puerta, escuchen bien, el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Ese es Jesús. Jesús no llega como ladrón, el verdadero. ¿Se dan cuenta cómo los han engañado? Por eso que, si está por ahí José, cuando me compartiste el texto, yo leí todo el contexto. Y el contexto me está hablando de este Jesús ladrón. Es por eso que yo no cito a Mateo, no cito a Lucas, no cito a Pedro, no cito a Pablo, no cito a ninguno de esos, porque nunca estuvieron con Jesús. Esos sirven al Dios impostor, a Jehová, y al Jesús impostor, el de la cruz, el de la resurrección. El verdadero Jesús es el de Juan. Ese es el verdadero Jesús, el que estoy leyendo yo, acá, en Juan. ¿Bien? ¿Bien? Ese es el verdadero Jesús. Y continúo acá. Dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre, y las conduce afuera. ¿Ven? Cuando saca todas las tuyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. Obvio, porque Jesús está hablando del futuro, de nosotros, de cómo vamos a ser engañados por aquel ladrón que llega como ladrón en la noche. A diferencia de Jesús que entra por la puerta, toca tu puerta, tú le abres. ¿Se dan cuenta? Tú le abres a Jesús voluntariamente. El otro llega como ladrón en la noche. Entonces ustedes pueden comparar y darse cuenta de que uno, el Jesús de los falsos apóstoles, es judaizante, es el Yeshua, es el que adora a Jehová, ese Padre conectado, injertado con el olivo. Y el otro, el Jesús verdadero, el de Juan, ese es como tú. Él respeta el libre albedrío y va a llegar por ti.
Entonces Jesús reitera y les dice, entonces les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Ven? Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí, ladrones y salteadores son, pero las ovejas no le hicieron caso. ¿Quiénes son las ovejas que no le hacen caso? Nosotros. Todos los que antes de ti vinieron, ladrones son, pero ahora ustedes lograron identificar al verdadero Jesús. Ustedes lograron identificar al verdadero Jesús, no al mentiroso que aparece en los apóstoles, sino al verdadero que aparece solamente en Juan. Ahora ustedes tienen juicio, están haciendo juicio contra el falso que está conectado con Jehová de los ejércitos. Es allí en donde ustedes recién logran entender justamente lo que Jesús dice, porque esto fue escrito para nosotros, no para aquellos de aquel tiempo, porque aquella gente de aquel tiempo no sabían leer. Si no sabían leer el hebreo, menos el griego con el cual fue escrito. Díganme, ¿sería posible que el 95% de los judíos que no sabían leer ni en hebreo hubiese podido leer un texto en griego? ¿Era para ellos o era para nosotros el texto? Pregunta. Era para nosotros. No era para ese tiempo. Era para un tiempo en el cual pudiéramos nosotros identificar los textos. ¿Bien? Yo lo siento mucho por las personas que todavía están enganchados con el tema de todos los demás apóstoles. Siento mucho porque en realidad todavía siguen enganchados a una mentira. Aquí vamos de nuevo. ¿Estuviste para toda la explicación, Mauren? ¿O quieres que te lo explique de nuevo? Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Después sube esto y lo explico de nuevo. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí, ladrones y salteadores, dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Si alguno entra por mí, la puerta. Y entrará y saldrá y hallará pasto, claro, porque es la vida. El otro es el Dios del desierto. No hay vida en él. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Bien, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo, ¿qué creen que usted que hace el lobo? A ver, el ladrón. ¿Qué hace el lobo? Dice, y el lobo las arrebata y las dispersa. Arrebatamiento. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Arrebatamiento. ¿Entendieron? El lobo, dice Jesús, las arrebata y las dispersa. Arrebatamiento. El Jesús de Juan, el Jesús de Pedro, de Mateo, de Pablo, de Lucas, de Marcos, de todos, ese Jesús es el falso. Y el verdadero es el de Juan, porque este es el libro de Juan. ¿Bien? Ahora sí puedes subir, Maureen. Creo que les debe haber quedado claro. Los textos están ahí. Es re fácil darse cuenta. Tienen que leer. Si dejan de leer como niños y dejan de leerlo como un cuento, van a poder decodificarlo. Si ustedes están leyendo como niños todavía, creyendo en cuentos, simplemente van a creer en el cuento. No van a cuestionar nada porque le tienen terror a cuestionar. La única manera de encontrar la verdad es que cuestionen. Si ustedes no cuestionan, no usan su libre albedrío, se lo creen como un cuento y no cuestionan nada. Y aunque hay contradicciones evidentes, no son capaces de verlas. ¿Bien? Maureen, si quieres sube ahora para que te explique. Y luego subo a... espérate, que está primero... Sí. Pero Ronnie, te subo enseguida, dame un segundito.
Por eso tienen que investigar. Hola, Maureen, ¿cómo estás? Hola, Pipul, ¿cómo están? ¿Llegaste cuando ya había empezado o alcanzaste a escuchar bien la explicación? Sí, 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 alcancé a escuchar más o menos. Bien, Llegué entonces, cuando empezaste el live, cuando tienes... empezaste por segunda. Ah, por eso, pero ¿escuchaste cuando dije el día del Señor vendrá como ladrón en la noche? Sí, sí, fuerte. Ok, entonces, lo que pasa es que, no sé si está José por ahí también, capaz que se enojó, ¿no, José, o algo así, pero, a ver, es que, ahí está José, es que José compartió un texto, pero un texto de Mateo, pero yo no tomo los textos de Mateo como reales, porque yo sé que no son apóstoles verdaderos. Por lo tanto, ellos simplemente difunden un Jesús falso. Les aclaro para que sepan bien cuál es mi postura. Mi postura es solamente Juan, pero no todo el libro de Juan, la gran mayoría. ¿Por qué? Porque ya detecto cuál es la escritura de Juan y cuál no es. Es re fácil. Cuando tú sabes cómo mienten los demás, es fácil darte cuenta en qué lugar hay un texto que es espurio, que no corresponde. ¿Bien? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que por algo decodifico todo el rato, estoy decodificando para poder entender el lenguaje original, la lengua viva, que solamente existe en Juan, en ningún otro apóstol. Entonces, justo José nos compartió un pedacito de un texto que no era, era del mismo capítulo, pero no era este que leí yo. Entonces quería leer el contexto. Cuando leí el contexto me di cuenta. El contexto es claro. Y me di cuenta. El contexto es claro. Pero el día del Señor, dice Pedro, vendrá como ladrón en la noche. Y eso hay que anotarlo. Pedro Voy a vendrá como anotarlo, ladrón. ¿Ah? voy a anotarlo. Anótalo. Dice Pedro, este es Pedro, segunda de Pedro 3, 10, 13. Aquí, aquí refleja claramente a Jehová. Claramente. ¿Por qué? Porque el fuego siempre delata a Jehová. ¿Es correcto, Maureen? 10. El fuego delata a Jehová y la luz delata al Jesús verdadero. ¿Correcto? 10. Bien, Dijiste que entonces, era segunda de Pedro. segunda de Pedro 3:10 al 13. Cuando nosotros entendemos la diferencia entre un Dios impostor y el verdadero, ustedes tienen que entender de que el verdadero Dios, Jesús, es la luz del mundo, siempre habla de la luz y la verdad. El otro es un farsante que siempre habla del fuego y que siempre impone y te manda castigo. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ¿lo tienes ahí? Ya lo anoté. Segunda de Ok. Pedro 3, 10, del 10 al 13. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Tienes que anotar, ladrón en la noche. Esto Ladrón en la noche, ¿ya? bien. Entonces, ladrón en la noche es lo primero. Y eso es el arrebatamiento, ¿correcto? El día del Señor. Bien. Así Claro, se, entonces así le el conocen. arrebatamiento. Bien. Como ladrón Le en voy la a colocar noche. acá con rojo arrebatamiento. Claro. Y después sigue, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos arderán, ardiendo serán deshechos. Ahí ya sabemos que ardiendo es del otro. Y después dice, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, ya con eso sabemos que está hablando Jehová. de Jehová. Claro, que es el mismo que aquí ellos toman como el Señor Jesucristo. Bien, que ese es el Así es. Señor Jesucristo de ellos. Bien, y después Ajá. Mateo, te vas a Mateo. Mateo. Mateo, Mateo 24, espérame, a ver. Mateo 24, versículo, a ver, espérate, Mateo 24, sí, versículo 42 al 44. Ya. La anoté. Y ahí dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis, o sea, como un ladrón en la noche, ¿cierto? De nuevo, Sí. porque aquí lo dice, ¿a qué hora el Sí. ladrón habría de venir? Entonces, viene como un ladrón en la noche. Noche, ¿Bien? sí. Entonces, ¿cómo viene el Jesús de Pablo, Pedro, Lucas, Mateo, Marco y no sé quién otro más? Y Santiago, ¿cómo viene? Como ladrón en la noche.
como un ladrón en la noche. Entonces de ahí nos vamos a compararlo con el buen pastor de Juan, Es Jesús verdadero. de Jesús verdadero. Entonces nos dice, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ese es el Jesús ¡Wow! que está diciendo, ¿viste? Ese es el Jesús de Pablo, de Mateo, ese es de ese está hablando. Dame ese versículo para anotarlo, Darío, por favor. Bueno, es el Juan 10, versículo 1. Pero yo te puedes leer todo el capítulo y es lo mismo. Entonces, lo vuelvo a repetir. 10. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Por lo tanto, es el Jesús, es el Jehová, es el Jesús de Mateo, es el Jesús de Lucas, el Jesús de Pablo. Ese es el Jesús ladrón y salteador. Que no es el verdadero Jesús, sino que el verdadero Jesús es el Jesús de Juan. Yes. Y después dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero. ¿Bien? Y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. ¿Qué está diciendo? Jesús aquí es el pastor y al mismo tiempo es la puerta, el portero. Después dice, cuando saca todas las tuyas, va delante de ellas. ¿Bien? Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido, al ladrón, no seguirán, sino que huirán de él. O sea, tú, los que ya conocen la voz de Jesús, el verdadero, no huirán de él. Pero porque conocen la voz de los extraños, ya sabes cuál es la voz de los extraños. ¿Qué es la voz? El verbo. ¿Qué es el verbo? La La palabra. ¿Qué es la palabra. palabra? La escritura. ¿Qué es la escritura? La información. Ya conoces la Claro. información. ¿Viste? Ya conoces la información de los extraños. ¿Viste? Wow. ¿Te das cuenta? O sea, ¿Ves? es las mentiras que ellos proclaman, pues, como New Claro. Age, Sí. judaísmo, todo eso. ¡Oh, Dios santo! Entonces, y Ay, después dice, Jesús les habló por medio de esta alegoría, algoritmo de inteligencia artificial, ¿bien? así Pero es. ellos no entendieron qué era lo que decía, claro, ¿cómo lo van a entender? Si no les está hablando para el tiempo de ellos, sino para el Claro, nuestro. no es para ellos, era para nosotros. Ajá. Después dice entonces el 7. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas, ¿viste? Él es la puerta y Oh, además es el pastor. Todos los que vinieron antes de mí, ladrones y salteadores, son, pero las ovejas no le hicieron caso. Entonces, cuando llega a ti Jesús, el verdadero, tú ya sabes que todos los que vinieron antes de él, ladrones son. Incluso antes, cuando él vino, ¿cierto? Cuando él vino con Juan, los que vinieron antes de él también eran ladrones. Cuando claro. Jesús viene a ti, a tu pecho, y tú lo recibes, el verdadero, también los que estaban antes eran ladrones, incluyendo al Jesús histórico. Ujú. Sí, es verdad. ¿Entendiste? Sí, totalmente. Porque tú el que conociste fue el Jesús histórico, el Jesús justamente que viene como ladrón en la noche. Entonces, si él llega como ladrón en la noche, está contradiciendo al Jesús de Juan. Así es. Porque el Jesús de Juan es la puerta. En la puerta Es, es la, claro, y el es la puerta. pastor. Claro, mira, el otro llega como ladrón en la noche a tu casa, ¿cierto? Sí, Porque lo dice acá, mira, aquí lo dice, mira. Mira, sí, mira, lo dice acá en Mateo. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón, a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría de minar su casa. Si fuera Jesús, él sería el padre de familia, él sería la puerta. claro. ¿Viste? Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Viste? Y el Hijo del Hombre, ¿quién es? Otro hombre. Ujú, sí, Jesús es un espíritu de verdad. ¿Bien? no, Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús te dice que él es la puerta. Por lo tanto, el que va a entrar es el ladrón, ¿cierto? sí, Bien, entonces el ladrón es Jesús de Pablo, de Lucas, de Mateo. Ese es el ladrón.
El, Entonces el, te el dice, estudio histórico, el de Hollywood, el que nos presentaron, nos claro, el mostraron. Yeshua, el Yeshua. El Yeshua, sí. ¿Sí? Ese es el ladrón. Entonces dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Bien? Entonces, el ladrón, escucha lo que dice acá sobre el ladrón. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Ese es el Exacto. Jesús, ese es el Jesús de Pablo, de Lucas, de Mateo. Dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. ¿Por Vale, qué? sí. Porque te dice aquí, el ladrón te dice aquí, dice, dice acá en Pedro el ladrón, te dice, y los dice, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, dice, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, ¿viste? Ese viene a destruir y a matar, Ujú. ¿viste? ¿Viste? Te lo Sí, dice po. acá, Jesús te lo dice, ¿lo entienden? Jesús se los dice, se los advierte, dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Y Pedro, el Jesús de Pedro, viene a eso. Dice, yo he venido para que tengan vida, no viene a matar Jesús, y para que la Exacto. tengan en abundancia. ¿Se dan cuenta de la diferencia, no? Sí, po. Es verdad, sí, 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 totalmente. Por algo los aleluyos, los cristianos, los judíos, musulmanes, están todos esperando a este Mesías que viene a castigar, a hacer juicio. Claro, claro. Y Jesús dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Bien, el otro no, el otro viene a matarlo. Es, ¿Ves? Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo, ¿qué crees tú que hace el lobo? el lobo se come a las ovejas. Sí, pero antes las arrebata, arrebatamiento. ¡Oh! O sea, esto nos confirma de que va a haber un arrebatamiento, pero no va a ser verdadero o verídico de la parte del Jesús verdadero. O El lobo sea, las arrebata y las dispersa. ¿Viste? o sea, Derio, podríamos decir que con esto que estás leyendo ahora del arrebatamiento, quiere decir que la catita, eh, quiere decir que eh, probablemente el arrebatamiento, la teoría que hemos planteado de que el arrebatamiento va a ser una mentira, de que van a ser los gobiernos van a decir, tenemos un enemigo externo que son los ETs, y los ETs se van a pasar a hacer, se van a pasar a hacer pasar por bueno, van a decirnos, los vamos a ayudar para que no se los arrebaten, y los malos los van a arrebatar igual. O sea, esto va a ser así. Arrebatamiento es simplemente la transferencia de conciencia a través del transhumanismo. Ah, ya, o sea, es como el gran apagón que hablamos la otra vez. ¿Te acuerdas que el apagón de las conciencias que se van a ir a la computadora cuántica? Claro, y van a ir a Nueva Jerusalén y la van a ver. ¿Por qué? Lo van a Ajá, ver como un qubit, como un procesador cuántico. exacto. Sí, sí, sí. Ya estoy entendiendo ya y lo estoy anotando. Ajá. Bien. A ver qué más dice acá. Bien. Ujú. Dice, aquí habla, mira, aquí dice aquí también, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Dice ok, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Bien, cuando se refiere al Padre, Jesús está hablando del pecho, del seno, de nosotros. Bien, bien, de ese Padre está hablando. Porque recuerda que el Hijo, que es Él, ¿no? Que es la partícula, habita en el seno del Padre, que es nuestro pecho. En nuestro pecho, el seno está en el corazón. O sea, el corazón está en el seno. Bien, cuando se refiere al Padre aquí, se refiere a eso. No a un padre externo, ¿no? Que tiene una forma humana. Se refiere a nosotros mismos. Exacto. Porque al final, porque Él te dice, soy el pastor y soy la puerta. Sí, sí, Bien, sí. y la puerta habita, ¿dónde? En nosotros. A Recuerden, nosotros. Sí. recuerden la superposición que les mostré el otro día de Juan y Jesús. Jesús siendo el maestro, que es la luz, y Juan siendo el discípulo en el cuerpo físico. Tú estabas ahí, ¿no? Sí, sí, sí estaba. ¿O no? Sí, sí, sí estaba. Ok. Inclusive, inclusive Inclusive me que, hiciste hacer Jesús, Juan, Juan, Jesús, 1 y 0, 0, 1. claro, para que lo comprendieran mejor. Exacto, sí, sí, sí.
Ujú. Bien, bien. A ver. Después dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Claro, aquellos que todavía creen en Jehová, en todos esos dioses impostores. Bien, bien. Ujú. Bien, eso básicamente. Quería tocar el tema Wow. nada más del ladrón. Ahora sabemos quién es el ladrón, sabemos que el Jesús el que viene el arrebatamiento, el que inventaron el arrebatamiento, ese es un ladrón. Y el Sí, verdadero es la puerta. O sea, es total. la casa misma. Porque vive en la casa. Y la casa de Dios, la casa de la partícula de Dios somos nosotros. Por lo Así es. tanto, Jesús no te puede sorprender, no puede llegar como un ladrón en la noche, porque Él habita en ti. Eso es lo que te está diciendo. Exacto. Él habita en ti. Claro. Claro, por lo tanto, ahí está el punto principal. Si no creen, ustedes mismos agarren la parábola del buen pastor de Jesús, de Juan, compárenlo compárenlo con lo que dice Pedro en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13, ¿cierto? Y luego se van a Mateo 24, capítulo 24, versículo 42 al 44. Y después lo comparan al ladrón, ¿cierto? Que llega como un ladrón, y a Jesús verdadero, que es la casa. Jesús es la casa, para que comprendan. Jesús. Jesús es la casa, ¿bien? Y el ladrón llega a la casa, Ujú. porque ustedes son los que habitan también la casa, junto a Jesús. Siendo ustedes Jesús en la partícula de Dios, cuando ustedes lo aceptan. Claro. Por eso ustedes tienen que entender bien, tienen que aprender a decodificar. Utilicen bien la lógica para entender lo que Jesús nos dice. Lo que Jesús nos advierte de esta religión mentirosa, que es el cristianismo, y nos advierte de las religiones mentirosas que habían antes de él también. Por eso Jesús funciona en dos tiempos, Mauren. Por eso es el centro, cuando lo divide todo. Claro. Todo lo que antes de él vino, Claro. todo lo que antes de él vino es mentira. Y cuando él llega a ti, a tu corazón, todo lo que antes de él vino a tu corazón es mentira, ¿entendiste? Sí, 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 sí. ¿Lo entendieron? A ver, dígame si lo entendieron en el live. Comenten si no entendieron, people. Jesús es el punto medio para entender que todo lo que viene antes de él es mentira. Cuando llega al corazón de ustedes, el verdadero Jesús, el de Juan, todo lo que antes de él vino, el Jesús de Hollywood, el crucificado, el resucitado, ese que los lleva a ustedes a adorar a Jehová, ese es mentira. Se lo dice ahí también. Es un ladrón y un mentiroso porque él lo está diciendo. No puede llegar Jesús como un ladrón sin avisarte, porque estaría pasando tu libre albedrío. Y Él no te va a pasar nunca por el libre albedrío porque además Él habita en ti. Él habita en tu casa. Él es el portero de tu casa. Él es el que está en la puerta. ¿Cómo va a entrar a la fuerza si Él habita en ti? ¿O no, Maureen? Exacto. Se ¿Viste que, contradeciría. viste qué lindo cuando lo podemos decodificar así? Y me encanta. O sea, me encanta porque se revela la verdad a poquito. Se codifican cosas y se nos revelan verdades. Y hemos estado tan engañados. Uf, No, nos engañaron mucho tiempo. es difícil que la gente se saque los dogmas y las doctrinas de la cabeza. Es muy difícil, muy difícil. Sí, 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 Y sí. ni siquiera tuve que ir al código sinaítico. No tuve que ir al ¿No? código sinaítico. Sencillito. Se los decodifiqué de la manera más simple que ustedes puedan entenderlo. Que es texto transliterado, traducido, versus texto traducido. Y aún así no se puede ocultar la verdad. La verdad es No. que el Jesús de Juan es el único Jesús verdadero y nunca murió porque es un espíritu de verdad. Espera un poquito. Dale. Y el espíritu de verdad te va a contar la verdad. Los otros son un cuento, una mentira,
para mantenerlos a Totalmente. ustedes atrapados en un ciclo infinito de dolor, de culpa, de mentira. Díganme ustedes, al saber que Jesús nunca murió porque nunca vivió en un cuerpo físico individual, sino que estuvo en Juan, nunca fue crucificado en nada, ¿no se sienten más liberados al saber de que Jesús nunca muere porque es un espíritu de verdad? Y al contrario, es infinitamente más poderoso. O sea, Infinito. ¿sabes qué es lo que me pasó a mí? ¿Qué te Cuando pasó? yo me enteré de eso, fue que yo dije, o sea, vive en mí, está aquí, en mi Ahí está. corazón, aquí está. Te lo dice aquí, en Juan, te lo dice. Te lo dice bien clarito. Dice, yo soy la puerta. Te dice Camila. Dice, entonces Jesús le dijo de nuevo, en verdad, Mauren, te digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo Wow. soy la puerta. ¿Entiendes? O sea, el que entra es el ladrón. El que entra por otro lado es el ladrón, como te lo dice arriba. Exacto. Dice, Wow. dice, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por la otra parte, ese es el ladrón y salteador. Pero Jesús es la puerta que habita en ti. ¿Bien? Ahí está el punto principal. Así que me alegro que hayan comprendido. En realidad yo voy a hacer un live cortito porque igual es tarde, que son las 4 de la mañana. Y nada, Así aquí es. le agradezco a José que mandó un texto, a lo mejor con una intención diferente, pero me invitaste sin querer a revisar el texto y a darme cuenta de lo que no me había dado cuenta antes con el texto simple. ¿Por qué esto es texto simple? Todo, todo pasa por algo. Estos son Claro, los... esto es un texto simple, la Biblia normal es un texto simple que Ajá. debería ser fácil de codificar para las personas, pero no pueden hacerlo porque se dejan llevar por el cuento. Es como que se meten en un cuento así como mesiánico, entonces como que sueñan. Ujú, Es ensoñador, como soñar. Entonces la gente ujú. se pone a soñar como, se acuerdan de las películas de Hollywood, ¿entiendes? De Ben-Hur, se acuerdan de Moisés cruzando el Mar Rojo, se van en esa, Claro, se van en esa, sí, entonces los entretienen, es ¿bien? verdad. Entonces no logran, no se ponen a decodificar. Bueno, No, yo no, mi misión es codificar. directo a la decodificación, directo, porque si tenemos libre albedrío es para que lo usemos, no para que seamos ovejitas de un pastor que no es el verdadero, ¿entiendes? Exacto. Jesús nos dejó el libre albedrío para que lo usáramos. Así es. Ujú. Estoy tan contenta, Lerio, de esta revelación. Me encanta cuando se revela la verdad, me encanta. Me Mm. da una alegría, una tranquilidad, una satisfacción que me encanta. Ujú. La verdad nos hace llorar, dice, ¿qué libre albedrío? Dice, escucha bien, lee bien el nick que tiene, dice, la verdad nos hace libre. Y después pregunta, ¿qué libre albedrío? Qué contradicción, ¿no? Así es. Bueno, Jehová ciega el entendimiento, po. Claro, ¿cómo te puedes colocar un nick? La verdad nos hace libre y después colocas, ¿qué libre albedrío? ¿Ves? Mira. Y ahora dice que si no haces positivo te castigation. Claro que es contradicción. Si colocas la verdad nos hace libre y luego colocas, ¿qué libre albedrío? ¿A qué te refieres con qué libre albedrío? Ujú. ¿Quién es Gabo? A ver. Veamos. Hola, ¿qué tal? Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenido. Cuéntanos, Gabo. Bien. Mira, ¿sabéis que a mí lo que tú pusiste arriba y todo lo que pensé que no había gente así, era Así, una así como. opinión mía, Así pensé como. era que era una opinión mía, yo nunca como tomé en cuenta lo que decía Pablo en la Biblia, que se tomó el poder prácticamente, o le dieron el poder prácticamente a ese sujeto, que para mí no es nada de lo que Jesús vino a decir. ¿Me entienden? O sea, para mí Pablo no figura ni en el Antiguo Testamento. Disculpen chiquillos que se lo diga así, pero el Antiguo Testamento para mí es netamente historia.
me aferro totalmente a los dichos o lo que dijo Jesús nada más. Y pensé que todos también creían que Pablo y Pablo acá y que Pablo allá y que prácticamente escribió todo el Nuevo Testamento. Pero yo no le compro nada, no le compro ni una. ¿Está bien? Para mí tampoco. Pablo es un impostor, era judío, fariseo, y ellos crearon una falsa religión para arrastrar a millones de personas a ser esclavos del olivo, ¿no? Injertos del olivo, esclavos del olivo, goyims, gentiles, esclavos Porque voluntarios imagínate manipulables. que llegara a decir, síganme a mí, porque yo sigo a Cristo. Mira, hasta llegar a decir eso, yo Es digo, que, no, este loco está bueno, piteado. de partida, Cristo tampoco existe como Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la traducción de Mesías. Y Pablo, siendo Mm. fariseo, sabía que eso era mentira. Por lo tanto, les estaba enseñando la mentira. ¿Por qué? Porque para ser Cristo, para ser un Mesías, necesita cumplir por lo menos 10 requisitos fundamentales que Jesús no cumplía ninguno. El Jesús de él, el histórico. Ya, Entonces, ya. ¿qué pasa? Que al final les hizo creer en un personaje inexistente, ¿cierto? Que el único objetivo que tenía era hacerlo sentir culpable, hacerlo sentir miedo de irse al infierno, ¿no? Si rechazaban al Dios del Antiguo Testamento, porque al final les hacen creer de que ese es el padre de él, cuando Jesús, el Jesús verdadero de Juan, nunca dice que ese es Jehová, él. Nunca dice Jehová. exactamente, nunca. Entonces, al final les metieron un cuento y crearon a millones de esclavos, autoesclavos, voluntarios, son esclavos voluntarios, de un cuento, de una historia, para mantenerse siempre sometidos a un solo Vigente, pueblo. vigente, vigente, es lo mismo. Oye, todo bien, oye, excelente. Yo no, gracias o sea, por exponer esto, ¿cachai? Que yo por tanto tiempo, ¿cachai? Nadie compartía esto porque esta cuestión de Pablo prácticamente era la Biblia para ellos. Pablo, 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 Sí, de hecho, ¿cachai? tú haz una, usa la IA, agárrate una carta de Pablo, Corintios, cualquiera, agárrate No, los no, pero textos. lo que pasa es que, amigo, te digo algo, yo ya no necesito eso, No, no, porque yo me di cuenta hace espérame. tiempo este tema, Sí, sí, ¿cachai? pero nosotros no hablamos solos, siempre hablamos con gente. Ok. Yo tengo que demostrar. Entonces, si tú agarras un texto de Pablo, cualquiera, elige por ahí, o dos capítulos de algo, y le dices a la IA que te saque cuántas veces se refiere a sí mismo Pablo, y cuántas veces habla de Jesús solo, no Jesús el Cristo, porque el Jesús Ya, Cristo es el invento. Jesús solo. ya, ¿Cuántas veces habla de claro. Jesús solo? Y te vas a dar cuenta la cantidad de veces que él se autorreferencia versus el Jesús solo, porque el Jesús Cristo es el invento de él. Pero el Jesús solo y versus Pablo, hay como Ujú. 20, 30 autorreferencias, 40 autorreferencias por cada texto, y a veces ni uno solo del Jesús solo, porque Jesús solo es el verdadero. El Jesús Cristo es Claro, el invento. bueno, Jesús, a eso me refiero yo, Jesús. ¿Me entendí? Bien. Entonces, es tal cual, como lo dices tú, es así, pero es poca gente que se da cuenta, amigo. Es que el ser Muy humano poca gente, muy sí, poca lo que pasa es gente. que el ser humano es como un niño. El ser humano le gusta que le cuenten cuentos. Y eso se ve reflejado en todo, hasta la Le gusta que política. le mientan. Le gusta que le mientan. Sí, si tú le hablas dulce, Mm. mientras le hables dulce, aunque le estés mintiendo, te van a creer. Si tú le dices la verdad y eres un poco duro, como soy yo acá en el live, te dicen, no, tú no tienes la paz de Jesús. No, ellos quieren que les mientas. Entonces, cuando tú les mientes y les mientes dulce, entonces ellos dicen, ay, me siento tan bien, me lo dijo tan lindo. ¿Te das cuenta? Lo mismo pasa con Es los políticos. como que tú dijiste, lo dijiste igual que la política, son La política. ¿Sí? idealistas que tú le estás mostrando las pruebas en su cara y aunque le muestres todo lo que pueda, hasta que, mira, si Jesús viniera y le dijera lo mismo, tampoco creerían, tampoco, No, obvio que no le van a creer. ¿Cómo le van a creer? ¿cachai? Sí. Tampoco le creerían a Jesús. No, porque Jesús tenía que hablarle en parábolas o en alegorías, porque el ser humano Mm, no es capaz de recibir la verdad. El ser humano se asusta con la verdad. Todo el tiempo ha sido igual. sí, Así que ese es el punto. Bueno, sí, gracias, gracias, brother. Un abrazo. vale, compa, nos vemos, chao, Muchas chao. gracias. Bien. ¿Y Mauren se bajó? Ay, pero Mauren. ¿Que este chico no era el que hacía el papel de... ¿O no? ¿O estoy equivocado?
No, no, no era el que hacía un muñeco. No, no, no. Bueno, capaz que era el que hacía el muñeco, no me di ni cuenta. A ver, Ronnie, si está por ahí o se fue ya a dormir. No, no era un muñeco que salía en televisión, ¿no? Juan Carlos Bodoque. Saludos, Ronito, ¿estás por ahí? Se durmió, Ronnie. Bien. Parece que se durmió. La religión enseña temor, culpa y no preguntes. Y que no preguntes. Sí, claro, es verdad. Es correcto. Bueno, aproveche si alguien más quiere subir, mande solicitud. De lo contrario, me voy retirando porque al final es muy tarde. Pero si alguien quiere subir a conversar, aproveche ahora o calle para siempre. Bien, mándeme solicitud ahí. Estoy esperando que me envíe una solicitud. ¿Alguien que quiera conversar? Hola, hola. Bueno, esperando que me envíen solicitud. Bien, parece que nadie quiere subir. Bueno, chicos, quiero terminar la exposición. Les mando un abrazo, les doy las gracias que hayan subido. Y nada, es que es tarde, aquí son las 4 de la mañana ya, 4:07. Am, mm. A ver, parece que alguien quiere subir. El bendecido. Bien, Carlita, gracias a ti, pero voy a subir al bendecido, a ver qué me quiere decir. Te Buenas subo noches, enseguida Deri. ahora. Hola, hola, saludos, bendecido, ¿cómo estás? Cuéntanos, Buenas noches. Bien, bien. Deri, una pregunta. Una duda que dime. tengo. ¿Cristo no existe entonces? ¿Cómo? Cristo no existió, o sea, Cristo no existió, no es verdadero. No es Hay dos, verdadero hay dos esa. Jesús. Hay dos Jesús. Hay dos Jesús. El primero, Ajá, pero Jesucristo. el histórico, el del arrebatamiento, ese es falso. El de la Ajá, cruz, eso ya lo entendí, Deri, eso ya lo entendí. La sí, es pregunta es, falso. o sea, Jesucristo no existió. No, el que existió fue Jesús, Es que una fue un mentira espíritu. también. Claro, es que Jesús Cristo, el de la cruz, ese no existió. El que existió Ah, fue Jesús, un espíritu de verdad que entró y habitó en Juan, el Bautista. Ese sí existió. pero entonces ¿Entendiste? Cristo no existe, eso es mentira. No, Jesús no existió. Sí, sí, entendí. El que Claro. existió es Jesús o Isus, que se llama en griego, el El espíritu de de Juan sí. verdad. O sea, el verdadero es el ¿Cómo? de Juan. El de Juan, porque es que Juan es Jesús. Eso es lo que Jesús, en griego. Jesús, Juan, Juan el Bautista era Jesús, para que entiendan. ajá, ok, En el Jordán, el espíritu de verdad entra en ya. Juan. Y cuando entra en Juan, ya deja de ser Juan y se transforma en Jesús, en Isus. No quiere decir que se ponga el nombre de Jesús exactamente, sino que cuando habla desde la luz, ¿no? Él habla como Jesús, como Isus. ¿Por qué? Porque el verdadero Jesús se escribe en griego. La primera vez que aparece el nombre de Jesús aparece en griego. No aparece en hebreo, nunca. Bien. Y cuando aparece en griego, aparece justamente el primero que Ya. escribe. Aunque te van a decir que Marcos es el primer evangelio, no. Es Juan. ¿Por qué Juan? Porque Juan escribe el principio de Jesús y el final. Digamos, el Apocalipsis, el principio de Jesús y el Apocalipsis. Es Ya. Juan quien escribe. Por tanto, el que escribe solamente del Jesús verdadero es Juan, no hay otro. Y ese es el solo libro, no hay otro libro. De hecho, ahí te lo dice, en el principio era el verbo. Ese es el verdadero principio. Y el verbo estaba con Dios.
y el verbo era Dios. ¿Y quién era el verbo, Ben? Hola, ¿me escuchas? Ajá, dígame. Sí, te ¿Quién es estoy el verbo? escuchando. Sí, te ¿Quién es estoy el escuchando. verbo? El verbo Jesús. Bien, entonces en el principio era el verbo Jesús, ya existía. Y el verbo Jesús estaba con Dios. Y el verbo Jesús era Dios. O sea, Jesús es Dios. Siempre ha sido Dios. Es Dios, Jesús. exacto. No hay otro Dios. Siempre ha sido. Ok, No hay otro Dios. No. ok. No existe un Jehová. Por eso él dice, todos los que antes de mí vinieron No, ladrones no, son. Bien. ya eso ya lo entendí yo ya desde el principio cuando usted me lo explicó. Ah, había subido antes. ¿Perdón? Había subido antes. Sí, subí una hace como 2 meses, hace como un mes o 2 meses más o menos, no me acuerdo exactamente, pero ya había Ujú. subido, Bien. ya yo tengo, sí. Lo que quería era que me aclarara eso de Cristo, pero ya entendí ya. Claro. Existe Jesús. El nombre real de Jesús es Jesús y significa soplo de vida, significa el alfa y el omega, el principio y final. Eso significa el nombre de Jesús. No hay otro. Muchas gracias. Claro, si te lo llevo a la mecánica cuántica y eso es más complejo a lo mejor para ti, pero significa lo mismo que el 0 y el 1, principio y final. Es el origen. Jesús es el origen, es la luz y es la conciencia viva que habita en todos nosotros. Por eso Él es la puerta por donde entran las ovejas. La puerta de tu casa, que es tu corazón, tu pecho. El pecho, Ahí entra. ya, ¿Ves? ya, Ahí entra la entendí. luz. Ahí sale la luz. Y la luz habla a través de ti, de tu verbo. Ya, ¿Entiendes? Cuando haces actos sí. de amor, ahí está la luz hablando, ahí está el espíritu de verdad hablando. Porque cuando haces actos de amor, tú no estás mintiendo, estás hablando desde el amor, por lo tanto estás haciendo cosas verdaderas. Esa es la voz de Jesús. Ah, ok. ¿Ves? Ese es el espíritu de verdad, que habita en todos Muchas, nosotros. Se transforma en luz, es luz, la luz del mundo. Nunca fuego, nunca quema, siempre alumbra. No trae muerte, trae vida y en abundancia. ya, entendí. ¿Bien? Bueno, gracias, Derio, sí, ya Bien. entendí, claro. Te mando un abrazo y recuerda que la vida que Jesús nos da es espiritual, es en la luz. Bien, lo que hacemos aquí en la tierra queda en la tierra porque Ajá. aquí la materia queda aquí. La verdadera vida es la que continúa, la que no tienen los ángeles Ah, caídos. y otra preguntita que le iba a hacer, Derio. Por lo menos las personas como, así como mi abuela, como mi familia que se fue supuestamente, ¿no? Creyendo en la religión esa mentirosa donde estábamos, y ellos murieron ya en ese término. ¿Cómo queda esa persona? O sea, las personas que se murieron, que no han entendido, no han llegado a este conocimiento que usted está dando, pues. Bueno, hay de todo. La luz se mide por luz, ¿entiendes? Lo que llega al cielo, lo que llega de nuevo a la luz es solamente la luz. Lo que hiciste en la oscuridad, eso se queda aquí. Pero por lo menos, yo digo, por lo menos las personas que se fueron con esa mentira, o sea, engañados pues con esa mentira. Por eso, son medidos según las obras. Ah, ok, ya entendí ya. Las O sea, obras ellos van son, a ser, son los actos de luz y los actos de luz van al cielo. Y con eso va tu conciencia también de luz. No va la conciencia de oscuridad, simplemente va la luz. La luz vuelve a la luz, ¿entiendes? ya. Pero sí va la, Si la, tú, la si tú conciencia, o sea, la hiciste un luz 20, sí va si al tú hiciste cielo, sí un, va al. si tú hiciste un 20% de obras de luz, ese 20% llega a la luz. Si hiciste un 30%, ese 30% llega a la luz. Y junto con la luz viaja también la conciencia. Pero sí van al cielo, sí, o sea, existe el cielo, o sea, Por eso, es que la luz es lo que tú conoces como cielo. ¿Qué es el cielo? Es el conjunto ah, de, es el conjunto de deseos que nosotros creamos cuando estamos en la tierra, cuando estamos en ajá, conciencia. Es todo aquello que tú deseas. Ese es el cielo. Y cuando llegas a la luz, ahí está formado tu mundo, creado porque tú lo creaste para ti. ya. Muchas gracias, Darío. También puedes Agradecido, man. compartir mundos de otros, ¿entiendes? Otras creaciones. Pero eso es la luz.
Por eso tú lo conoces como cielo, Ya. porque ahí existen colores que nunca has visto acá. Imagínate tú llegando a un lugar donde está lo que siempre deseaste, ¿no? Ah, ¿Bien? Porque ok. tú lo creas. Me entendí ya. Lo que vuelve siempre es la luz. Lo que hiciste de oscuridad se queda en la oscuridad. Si te volviste 100% oscuro o 80% oscuro, te quedas aquí. Se queda, exactamente, ya entendí. Pero si está hecho obra buena, bueno, va la luz. Exacto. La luz ¿Bien? vuelve a la luz. La La luz luz vuelve vuelve a a la la luz. luz, Y la exacto. oscuridad jamás llega a la luz. La luz vuelve a la luz. Ya ¿Vamos? entendí. Muchas gracias por esa explicación, Dery. Listo. Un abrazo, cuídate, bendiciones. Gracias. Igualmente, un abrazo para todos. Algo estaba preguntando, a ver, la verdad nos hace libre. Dice, ¿por qué el Antiguo Testamento no menciona al Espíritu Santo? Sí lo menciona. Lo menciona, ¿cómo no lo va a mencionar? Lo menciona. Lo menciona déjame ver. Les leí, ¿cuándo fue ayer? Ayer les leí. Sí, menciona al Espíritu Santo. Mm, En Isaías 6, ahí lo menciona. Para el que quería preguntar. En Isaías 6 aparece el Santo, 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 que es el Espíritu de Jehová, el dragón, la serpiente antigua. ¿Bien? Claro, por algo te mencionan el Santo, 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 ahí nace el Santo, Santo, Santo. Ahí nace el Espíritu Santo. Te lo dice. Y encima de él estaban los serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Ahí está hablando del Espíritu Santo del Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Básico, es básico. Anda a leerlo ahí, a Isaías 6. Ahí cuando tú sabes que el Santo, Santo, Santo es el 666. Por eso el espíritu de Satán, el espíritu de Jehová, es el Espíritu Santo, el espíritu de Satán, el espíritu del 666. No dice Espíritu Santo, ay por Dios. Que esta gente no entiende nada. Te está hablando del Señor, el Santo Santo. ¿Cómo no vas a entender? Te está hablando del espíritu de Él. Que hay que explicarle con manzanita al... Ok, ya, olvídalo, olvídalo. Olvídalo, olvídalo. Ya quedó claro que hay algunas cabecitas duras. Bien. Sube y léelo, por favor. Súbelo y léelo. ¿Dónde está el muchacho del Santo, Santo, Santo? ¿Alguien me puede decir? Ni siquiera entiendes lo que lee, está claro. Cuando aparece el Señor sentado sobre un trono, ¿alguien me puede decir si ese Señor sentado en un trono es un espíritu o es un ser físico de la tercera dimensión? Para que le enseñen a la verdad nos hace libre, que parece que es cabecita dura. ¿Alguien me puede decir que cada vez que se aparece este Señor es un espíritu o es un personaje físico? A ver. Es un espíritu, y está por Dios. Cuando aparece Jehová, ¿es un espíritu o es un cuerpo físico como nosotros?
¿Qué es? Ita está escribiendo en francés, epiciu. Es un epiciu. Es un espíritu. Es un espíritu. Es un dragón. ¿Bien? Entonces, si el espíritu se le clama como santo, 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 si el espíritu, los serafines lo claman como santo, 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 ¿cómo se llama el espíritu? Sí. Supongo que Espíritu Santo, claro que es Espíritu Santo. Si es más que obvio. Espíritu Santo. Ah, este es aleluyo. La verdad nos hace libres aleluyo, claro, este es aleluyo. Ahí está, por eso estaba reclamando, porque es ciego. Y como Jehová, el Espíritu Santo, le cegó el entendimiento, como dice acá, le dice, Jehová le dice aquí, dice, engruesa el corazón de este pueblo, del tipo que está ahí en el chat, y agrava sus oídos para que no oiga, ¿no? Y ciega sus ojos para que no vea. ¿Bien? Dice, para que no vea con sus ojos, y ni oiga ni con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Dice que cree en el Dios de Espinosa, claro, y habla del Eterno. ¡Qué contradicción! Imagínate, Roberto, la verdad nos hace libre, dice que cree en el Dios de Espinosa, pero después habla del Eterno. ¿Y quién le dice eterno al Eterno, sino los judíos y los judaizantes? ¿Quién le dice eterno a Dios, sino los judíos, los judaizantes? O sea, crees en Jehová, deja de mentirle a la gente. ¿Qué vienes con el Dios de Espinosa si eres más aleluyo? Por más que intentes esconderte, los aleluyos se te salen hasta por las orejas. Eres aleluyo. Bien. Ya cuando dice eterno, ya dejó de mentir. Se acabó la mentira. Cuando dijiste eterno, hasta ahí nomás llegó tu mentira. ¡Qué imponente eres! Me das miedo, Derio. Háblame dulce. Dime las cosas dulces. Bien, te voy a decir las cosas dulces. Había una vez un dragón mentiroso de 7 cabezas y 10 cuernos que se llamaba Jehová. Y tenía un espíritu que le decían santo, santo, santo 3 veces. Entonces ese Jehovácito, que era un dinosaurio dragónico, que le gustaba quemar y comerse con los dientes a aquellos como tú, que le dicen eterno, porque le encanta a la gente que es como tú, especialmente los que son como tú, se los come con papitas fritas. Ese dragoncito, simpático y cachetón, dice que te va a ir a buscar para comerte de las patitas hasta la cabeza, porque es un dragón muy simpaticón. Y te hablo dulce para que no te sientas mal, porque yo sé que eres un niño que a veces siente que lo tratan mal. Así es que te hablo desde mi corazoncito lindo. ¿Te gustó cómo te estoy hablando? Ahora sí le gusta al niño. ¿Está contento el bebé? ¿Está contento, bebé? ¿Dónde está bebé? ¿Dónde está bebé? A ver, ¿está contento el niño? ¿Ahora sí está feliz? ¿Le hablé bien como usted quería? ¿Le hablé? ¿A gugutata? ¿A chichapachapachapachá? Así les voy a tener que hablar ahora porque son tan sensibles los niños. No me hables tan duro. No me hables fuerte que me da miedo. Me llama miedo, miedo, miedo. Papá, pop. Ay, señor. ¿Qué más tengo que decirle a estos niños? ¿Ah? ¿Les tendré que servir un cafecito? Actúa a tu edad. Uy. Lo dice el sensible. La señorita, ¿verdad? Eres una señorita, me imagino, la verdad nos hace libre. Debo ser una señorita. Y si eres señorita, discúlpame si te he hablado mal. Y si queréis hablar bien, subid al monte, subid a la montaña.
Subid a la montaña. He aquí, te espero. ¿Te gusta que te hablen eso en lenguaje así como antiguo? Subid a la montaña. Aquí te espero. ¿Quién osa tocar? ¿Quién osa tocar mi puerta? Dijo un oso. ¿Quién osa? Dijo un oso. A ver, He vuelto. ¿quiere que le ponga el tema de los aleluyos? Ay, ponémelo, una cumbia villera. Le coloco el tema de la cumbia villera, a ver, pero. Colocar la cumbia villera. Y mira, la voy a bailar, me voy a colocar en cámara solamente para que vean cómo lo tiene que hacer el argentino. Ponela de ella, ponela. Pero espérate, es que igual es tarde, así que dime si se escucha. Bien. Dale, dale. Aquí vamos a quedar con 50 personas, porque los aleluyos que están No ahí. importa. Pero para el Para. amigo, la verdad no será libre, amigo. Bien fácil, se lo hago facilita. Si no le gusta, retírese. No sufra con nosotros. Ya. No, ponémela, de Dios. Ahí va. Para. Así es el ¿Escucha bien? argentino, con la mano. Eh, 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 eh. Arrabazón, dame espíritu que ya me dio la talla. Me metí sin avisar y para no discutir empecé a hablar en lenguas para disimular. Yo andorobo, mi suegra me mira y dice, ¿este que tomó? Yo le digo, es el fuego, hermana, no es el ron. Y le suelto una pa' que baile el Con la manito. Arrabasaya, lengua de fuego pero con cumbia y con playa. Con la manito, con el argentino. La mano. Básica Argentina, dime, ¿siente que la hace así la Argentina, la cumbia villera? Hablar en lengua así que nadie me entiende. Mirando la manito. Lar subió el video y ya tiene 1 millón viral. Los comentarios dicen este hermano está en gloria. Y yo no solo quería que me presten la freidora. Arabashi, Cuyandaya, el pastor me llama. Hermano, profetiza. Yo le digo pastor. Profetizar, hermano. Que la lengua sale sola cuando hay tumba y alegría. Como ya la tango. Pero con chile con salsa bravo. Hablo en lenguas en la fiesta. Nadie y dice Como si la tan con David. Así profetizan. mi suegra ya baila y grita gloria a Dios, pero creo que es porque le puse reggaetón. Arrabazón, arrabasaya. Espíritu Santo, No te la Argentina, señor. No me tengo tantas flores si no te voy a pescar. la baila hasta el que no cree, caray. Vamos, la manito. Como argentino. Con la manito. ¿Vieron? Ahí está. Cumbia villera. Amo la cumbia villera. Te dije que los aleluyos iban a abandonar el live y ya salieron como 10 más o menos. Mira, Clarice de Argentina. Clarice, déjame de mentirosa. ¿Siente que es con la manito la cumbia villera? Parasitame, ¿esa es o no? Citame. ¿No es la misma? No, esa parece que no la tengo. ¿Cuál es la Parasitame? A ver. Déjame ver Sí, si ahí tengo. está, Clarice, dice que sí. Parasitame. No la tengo. Creo que la eliminé. Pero ahí está. Esta Arrabazón, Arrabasaya. ¿Le gustó esa? No, esa la eliminé. Pero sí, voy a hacer otra que se va a llamar Parasitame. ¿Eh? Profetizame, Derio, profetizame. Profetizame ahora. Mándame toda la profecía. Como David y Jonathan. Derio quiere que parasites a Carola, sí, claro. Obligado. Me toca parasitar. Tengo que parasitar, no queda otra. ¿Eh? Señor, qué risa que me da. Esperame, que ya te parasito, nena.
Ay, señor, Dios mío. Bueno, me voy despidiendo porque ya es tarde. Bien, son las 4:30 Sí, de la mañana. De lo ya. contrario, después no me queda tiempo para pololear. Ah, qué lindo el amor. Bien, así que espero que les haya gustado la cumbia villera de Arrabazón Arrabasaya. Tiki 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 taya. Así, acuérdense de bracito, moviendo la manito, como argentino. Cada vez que escucho cambio villera, con la manito, como argentino. Qué divertido. Bueno, les mando un abrazo. Espero que les haya servido la decodificación de hoy. Y, y me da risa cómo se arrancan los aleluyos cuando le ponen una canción. ¿Tuviste que fue santo remedio para el sujeto que estaba molestando abajo? Salió Sí, corriendo. total. Le tienen terror. Le tienen terror. Sí. Es increíble cómo viven con miedo esa gente. Bien, gracias chicos, que estén bien. Arrabazón, arrabazaya. Bien, para que la canten. Chiquini Chantaya. Sí, sí. Mándame la diría, por favor. No, 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 esa va a venta a Spotify, eso va a ser un éxito. Ah, subila, querido. La voy a subir a Spotify para que sea el hit del verano. Arrabazón, El hit arrabazaya. del verano, imagínate vos. La banda se llama La Banda Rabazón, así se llama, La Banda Rabazón. Así se llama, de La verdad. banda Rabazón, me muero. Claro. Un Grammy, la tienen que bailar en todas las fiestas. Sí, tienen que cooperar con Sí, con el creador, aunque sea una vez, ¿no? Dijo el otro. totalmente. Bueno, chicos, gracias por todo. Les mando un abrazo. Cuídense. Bendiciones. Ya, people, nos vemos.